Exactamente 36 minutos pasaron ya después de las 11 de la mañana en todo el Perú. 36 minutos pasaron después de las 12 del mediodía en esta ya tibia ciudad de Washington DC, desde donde originamos esta nueva señal de su programa favorito de salud los días sábados a través de RPP Noticias. Por supuesto, soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar con ustedes como todas las semanas. Gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar con nosotros en un día tan ocupado. Sábado al mediodía es muy ocupado. En nombre de todos los que hacen posible este programa, que es un equipo, gracias por estar con nosotros. Hoy día vamos a hablar de un tema de salud mental. Vamos a hablar de salud mental. Vamos a hablar de un tema de salud mental que hace que las personas escuchen cosas que nadie escucha, vean cosas que nadie ve, que tengan alteraciones profundas en su pensamiento. Por ejemplo, crean de que los están persiguiendo, crean de que son parte de una cosa muy grande, que son, qué sé yo, parte del universo y hablan cosas. Es un trastorno que como que los quita de la realidad, los saca de la realidad y los hace vivir su propio mundo. Este grupo de trastornos de la salud mental se llaman la psicosis. Hoy ya vamos a aprender de la psicosis. Al término de este programa, cuando termine este programa, señor, señora, nuestro objetivo es que usted, número uno, pueda diferenciar y pueda saber qué cosa es una psicosis, en qué se diferencian de las neurosis, que son el otro gran grupo de trastornos de la salud mental, o sea, qué es neurosis y qué es psicosis, y que sepa qué cosa es una esquizofrenia, que sepa usted qué cosa es una psicosis paranoide, y obviamente que sepa distinguir entre sus familiares, sus hijos, su familia, sus amigos, algunos rasgos que puedan indicar de que pueden necesitar una ayuda de salud mental temprana. Ese es el objetivo del programa de hoy. Bienvenidos. Y nos va a acompañar un experto. Nos va a acompañar el profesional de la salud que se ocupa precisamente de los trastornos de la salud mental, así como profesional de la salud que se ocupa de los trastornos del aparato digestivo, es el gastroenterólogo, aquel profesional de la salud mental que se ocupa del estudio de las glándulas internas, es el endocrinólogo. Pues igual, el profesional de la salud mental que se ocupa de la salud mental es el médico psiquiatra. El doctor Humberto Maldonado Ruiz, él es médico psiquiatra, trabaja en la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y está con nosotros y lo saludamos a la distancia. Doctor Maldonado, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias por la convocatoria a su programa, doctor Huerta. Muchísimas gracias a usted, como le decimos a todos los invitados, estar al mediodía del sábado con nosotros y con nuestros oyentes. La verdad que le agradecemos muchísimo, doctor Maldonado. A ver, empecemos por el comienzo, lo que dijimos hace un rato en nuestros objetivos del programa. Al final de este programa quiero que nuestros oyentes distingan, sepan que cuando uno habla de neurosis, habla de una cosa, y cuando uno habla de psicosis, habla de otra cosa. Por favor, empiece definiéndonos estos dos grandes grupos de trastornos de la salud mental, las neurosis y la psicosis. ¿Cuál es su diferencia? Bueno, para empezar, quizás mencionar que esta división entre lo que es las neurosis y la psicosis forma parte de una clasificación un poco que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Antiguamente se conocía estos dos grupos para referirse con las neurosis a aquellos síntomas o síndromes que corresponden a un desajuste emocional que generan síntomas de ansiedad, de depresión, ¿no? De la manera de reaccionar ante los eventos de la vida. Mientras que las psicosis se referían a aquellos desajustes en las que se da una alteración a nivel del pensamiento, a nivel de la conciencia. Hay una desconexión con la realidad, la cual no se da precisamente en las neurosis, ¿no? Entonces, más o menos estos son los dos grandes Así grupos. era como se veía. En la actualidad, ¿cómo se ve? Actualmente hablamos de trastornos del ánimo, ¿no? Vamos a decir que es como que a lo que ha llegado lo que son las neurosis, ¿no? En donde incluimos los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y los trastornos de reacción ante el estrés, ¿no? Y los trastornos del pensamiento y la percepción, ¿no? Donde incluimos como usted ha dicho, al síndrome psicótico, ¿no? Que tiene también varios tipos, como vamos a ver ahora, uno de ellos la esquizofrenia.
Muy bien. Entonces, esa forma de ver de lo que eran los trastornos neuróticos, ahora se llaman trastornos del ánimo, en la cual está la depresión, la ansiedad, la vida diaria, el estrés, cómo cambia nuestra manera de percibir las cosas, cómo reaccionamos ante ello. Y los otros se llaman los trastornos del pensamiento, de la percepción, entre las que están la psicosis. Digamos, la terminología, el esquema de ver este tipo de trastornos ha cambiado. Así es. Es Muy muy bien. interesante, de hecho, la evolución en psiquiatría particularmente, la Ujú. evolución histórica que han tenido los conceptos, ¿no? Y esto es algo que hay que Así siempre es. tener en cuenta desde el punto de vista de la especialidad, sobre todo, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo llevaba cursos de psiquiatría hace muchos años, lo que estaba de moda era lo que era el psicoanálisis de Freud, la teoría freudiana, etcétera, nuestras experiencias. En la actualidad, tengo entendido que alrededor de solo 20% de los psiquiatras siguen la teoría freudiana, es antigua, ahora hablan de lo que es la teoría cognitiva, etcétera. O sea, los conceptos, obviamente, como en nefrología, en gastroenterología, en endocrinología, cambian también en la psiquiatría, cambian a través del tiempo. Así es, ¿no? Los paradigmas hegemónicos que se imperan en las academias han venido cambiando, como usted bien dice, en el terreno de la psiquiatría, ¿no? Hemos visto durante el siglo XX un transcurrir desde un psicologismo, ¿no? El psicoanálisis, ¿no? Como usted bien decía antes, como que el psiquiatra era el psicoanalista, ¿no? Y más o Ujú. menos desde la mitad del siglo XX en adelante, actualmente vivimos bajo un modelo médico hegemónico en psiquiatría que es el modelo biomédico, ¿no? Que a su vez también, ¿no? Que la vanguardia de la ciencia actual, ¿no? Las evidencias, plantean un enfoque mucho más integral, ¿no? Que no solamente se nutra de un discurso neurobiológico, sino también de una necesaria entrada en la narrativa de las intervenciones psicosociales, ¿no? Los determinantes sociales que afectan a las personas que tienen estos trastornos mentales como causa y como sostén que estén presentes, ¿no? Esto es muy importante, lo que usted ha dicho, doctor, y para nuestros oyentes, así como cuando hablamos, por ejemplo, de anemia, y en el Perú tenemos este enorme problema de la anemia infantil. La anemia infantil, pues, no solamente es que, caramba, baje la hemoglobina del niñito y que esté anémico, entonces yo le dé su pastillita, o que ahora su galletita, o su cosita de quinoa, pero no he tomado en cuenta lo que usted está diciendo, los determinantes sociales de esa anemia. ¿Qué ha causado que ese chiquito se vuelva anémico? Ujú. La pobreza, la falta de agua en la casa, la falta de desagüe, que no pueden comprar comida, la incapacidad para que tener alimentos saludables en el entorno. Eso se llaman determinantes sociales, en este caso de la anemia. Y lo que usted nos ha dicho muy importante, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, cuando hay trastornos psicóticos, no solamente se trata de que el cerebro de la persona se alteró o que los neurotransmisores, sino dónde vive, con quién vive, en qué medio social vive, qué ejemplos tiene en la sociedad. Eso es lo que usted nos está diciendo que son los determinantes sociales de las enfermedades o de los trastornos de salud mental que son sumamente importantes de entender, porque sin entender eso, doctor, pues estamos estudiando solamente islas. Así es. Mm. No Y eso no es estamos, así. exacto, Ujú. no estamos viendo al humano como un íntegro, ¿no? Como un ser Exacto. biopsicosocial y De ahí la espiritual, ¿no? importancia entonces de que no solamente nos ocupemos de la salud personal, sino de la salud pública, de la salud del ambiente. Efectivamente, ¿no? Para, digamos, la investigación, ¿no? Para las evidencias, ya es muy claro en todos los países que tienen, digamos, un desarrollo mayor de estos temas, que las personas particularmente con trastornos mentales como la esquizofrenia, ya no solamente nos tenemos que ocupar del síntoma, ahora se habla del enfoque de la recuperación. Por mucho Ujú. tiempo, ¿no? Y esto va en línea con una mirada más, digamos, manicomial de la enfermedad mental, ¿no? Un poco más Ujú. ligada a los conceptos jurídicos de peligrosidad también, ¿no? La idea de que la persona con una esquizofrenia, por ejemplo, no se cura y Ujú. que tiene que recibir tratamiento de por vida, ¿no? Es un poco una condena clínica que le Ujú. hacíamos a las Ujú. personas con esquizofrenia. Hoy se apuesta por una mirada que tiene que ver con el concepto de recuperación. Entonces lo que se busca es Ujú. la recuperación de la persona. Y Qué esto es interesante. entendido Pues de manera vamos a integral, regresar ¿no? a estos temas ya de tratamiento, de recuperación, estos conceptos modernos, luego en el programa. Vamos a escuchar la hora satelital, doctor Maldonado, aquí en RPP Noticias. Cuando regresemos, quiero que usted nos vaya diferenciando entonces cuáles son las principales características de los trastornos del ánimo y de los trastornos de la percepción
percepción y del pensamiento. Regresamos. 2 minutos pasaron ya después de las 11 de la mañana en todo el Perú. Gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. En nuestros estudios en RPP Noticias está el doctor Humberto Maldonado Ruiz, médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Y estamos conversando sobre los trastornos de la salud mental y nos vamos a enfocar específicamente luego en lo que es la esquizofrenia. Esto a raíz del terrible caso que sucedió la semana pasada en la que en Ica una señorita, una jovencita con esquizofrenia fue violada por múltiples hombres, un acto realmente terrible, terrible, terrible que sucede en nuestra sociedad. Entonces allí la gente decía, sí, esquizofrenia, esquizofrenia. Los noticieros hablaban, la señorita tiene esquizofrenia. Pero ¿sabe la gente lo que es esquizofrenia? Pues eso lo vamos a aprender el día de hoy. El doctor Maldonado ya nos ha dicho que en general los trastornos de la salud mental se dividen en dos grandes grupos. Los trastornos del ánimo, en los que está la depresión, la ansiedad, el estrés, eso es lo que antes se llamaban las neurosis, trastornos del ánimo. Y los otros se llaman los trastornos del pensamiento y la percepción. Mire, qué profundo. Pensamiento y percepción, o sea, cómo percibo el mundo. Aquí están los trastornos psicóticos que nos dijo el doctor. Doctor Maldonado, háblenos brevemente de los trastornos del ánimo. ¿Cuán frecuentes son? ¿Son más frecuentes que los trastornos del pensamiento y la percepción? Denos algunos ejemplos de trastornos del ánimo. Como bien decíamos en el bloque anterior, doctor, lo que antes conocíamos como neurosis, ¿no? Donde se incluían personas con depresión, ansiedad y problemas como los trastornos conversivos, ¿no? Donde se dan estos síntomas físicos que tienen origen psicológico. Este grupo de las neurosis hoy en día ha pasado a dividirse en dos grupos en realidad. Los trastornos del ánimo, como hemos mencionado, donde incluimos a la depresión, al trastorno bipolar, ¿no? Son trastornos en donde hay un curso de las emociones que está desajustado y por lo general produce un detrimento de la funcionalidad de la persona, ¿no? Una tristeza que no para, una tristeza que es la mayor parte del día, ¿no? O en el caso del trastorno bipolar, un aumento de este estado de ánimo que produce un estado que conocemos como manía o hipomanía. Por un lado, estos trastornos del ánimo, pero por otro lado están los que aún se llaman trastornos neuróticos y somatomorfos, donde tenemos a la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y estos otros síntomas conversivos a los que me referí, en los que la persona sufre de síntomas neurológicos o físicos que no tienen un origen orgánico, sino más bien tienen un origen psicológico en alguna vivencia, en algún proceso subjetivo que la persona esté pudiendo pasar, ¿no? Estos son los grupos en los que ahora hablamos dentro de lo que antes conocíamos como neurosis. Muy bien. ¿Cuál es la característica común de estos trastornos del ánimo, ya sea la depresión, el trastorno bipolar, en la que la gente, como su nombre lo indica, bipolar, pasa etapas de manía, muy, muy excitada, haciendo cosas, y periodos de depresión, ese es el bipolar, y los trastornos de médico que le llama somáticos psicológicos, en lo que está la ansiedad, la conversión? ¿Cuál es la característica común de todos estos? No es de que, por ejemplo, la persona tiene conciencia de que está mal. Ujú. En este caso, estos dos grupos de trastornos, ¿no? Diferenciándolos de la psicosis, como bien vamos a hablar Claro, posteriormente, no hay exactamente. una pérdida de la configuración de la realidad en la persona, ¿no? Hay una Pérdida de la configuración. Ustedes los psiquiatras usan un lenguaje bien lindo. Les juro que me encanta el lenguaje de ustedes. Pérdida de la configuración de la persona. Eso significa que, pues, se dan cuenta que están enfermos, ¿verdad? No han perdido contacto con la realidad, ¿cierto? sí, hay un contacto con la realidad entendido en los términos contrarios a lo que observamos en una persona con psicosis, por supuesto, ¿no? Ajá. De todas maneras, ¿no? Como quizás muchos oyentes hayan podido también conocer a alguna persona que está atravesando una depresión, muchas veces hay un proceso en el que uno todavía le cuesta aceptar esta situación, ¿no? Entonces, no hablamos que no tiene conciencia de ello, sino que hay una distancia, ¿no? Entonces, la ¿Una persona, distancia entre qué? ¿Distancia de qué? una distancia, digamos, en reconocer que las emociones con las que está cursando se han Ya. constituido ya en un síndrome psicofisiológico, como bien es la depresión o la ansiedad, y no como una Una tristeza especie, pasajera, como que una cualquiera especie podría de tener. resistencia, diríamos. Entonces, una especie de resistencia a reconocer la realidad de que está pasando por un problema de salud. Esto suele ser una característica común en la historia natural de una persona que tiene un trastorno del ánimo, ¿no? Por eso Ujú. justamente también
a nivel de la salud pública la problemática que tenemos en el acceso, ¿no? La gran Claro, brecha de claro. atención que hay en general para los trastornos mentales. Muy bien. Entonces, en estos trastornos, el primer grupo de los trastornos del ánimo, estos problemas de somatos, sensitividad, como le llamó, de ansiedad, etcétera, en este grupo no hay una desconexión completa con la realidad. La persona podrá tener resistencia, reconocer de que está un poco, digamos, atravesando por un problema de salud mental, pero está conectada a la realidad, digamos. Quisiera que eh, y esto, ¿por qué quiero insistir en esto, doctor? Porque quisiera que nuestros oyentes vayan pensando en cómo reconocer temprano estos trastornos, qué signos da para que, ¿me entiende lo que quiero decirle? O sea, que Sí. nos identifique cosas tempranas y características de estos trastornos, cómo se pueden identificar. Bueno, una persona que está atravesando un trastorno del ánimo, por ejemplo, Ujú, vamos a decir la depresión, ¿no? Inicialmente puede comenzar a presentar un desgano, una falta de energía para hacer sus actividades, ¿no? La emoción que predomina es la tristeza o la irritabilidad a veces, ¿no? También ujú. un poco que se nutre de la personalidad de la persona, por supuesto. Y esta tristeza se convierte en un fenómeno central para la persona, hace que ya no pueda disfrutar de sus actividades, pierda la funcionalidad, la persona se aísla, la persona está más apática, la persona tiene trastornos en el sueño, ¿no? Insomnio o quizás mucho sueño, ¿no? Como puede ocurrir, por ejemplo, en el trastorno bipolar o en la depresión de el trastorno bipolar, ¿no? Eso es lo que vamos observando en nuestros seres Entiendo. Y en los queridos. trastornos de ansiedad y conversión, ¿cómo es? Bueno, Del los ánimo. trastornos de ansiedad en realidad, ¿no? Usted, como todos sabemos, ¿no? La ansiedad, el miedo son emociones normales que todos los seres humanos tenemos ante algún riesgo, ante alguna anticipación que vamos a tener, ¿no? De hecho, desde el punto de vista evolutivo, lo podemos Ujú, enfocar como un mecanismo de defensa ante el riesgo, ¿no? La ansiedad y el miedo. Hablamos ujú. de un trastorno de ansiedad cuando este miedo o esta ansiedad ya no nos permite adaptarnos, sino se ha convertido en un problema en sí mismo, ¿no? Entonces la Ujú. ansiedad se presenta como una emoción muy incrementada, muy exagerada, que no le permite a la persona funcionar de manera correcta. Y ahí tenemos Ujú. varios tipos también, ¿no? Las Claro. Y fobias, eso es por lo que el ejemplo, ¿no? público, eso es lo que el pueblo llama el nervioso, ¿cierto? Por supuesto, pero cuando hablamos de un trastorno, este nerviosismo no permite a la persona funcionar como funcionaba normalmente Claro. antes, ¿no? Claro. No, estoy tratando de que nuestros oyentes puedan identificar con la palabra que usamos usualmente en el lenguaje común. Entonces, una persona ansiosa es esa persona eléctrica que está haciendo cosas, preocupada y, no sé, como usted dice, ya no puede vivir su vida. Está buscando en qué preocuparse, está ansiosa. Entonces, la gente dice, qué nerviosa que es esta persona. Mientras que el depresivo es la persona triste, la persona que se descuida, como usted dijo, que no come, no duerme. La gente también lo nota, dice, ¿qué le pasa? Este está tan apagado. Así es como la gente los percibe. A uno Así lo es. percibe como el nervioso, el eléctrico, y al otro lo percibe como el que está apagado, el que está deprimido. Estos dos grupos, doctor Maldonado, estos dos grupos de personas que sufren estos tipos de trastornos, ¿se dan cuenta de que están mal? ¿Piden ayuda? Como le comentaba, ¿no? Inicialmente es muy usual ver que no reconozcan de que se trata de un problema de salud mental, ¿no? Inicialmente, pero Inicialmente. después, Pero posteriormente, ¿no? Si es que este evento está interfiriendo con sus actividades y sobre todo si tiene un soporte familiar o comunitario que le puede reflejar esta problemática, estas ujú, personas suelen buscar ayuda, ¿no? Suelen buscar muy ayuda bien. y muchas veces el gran problema es que buscan ayuda cuando estamos en una situación mucho más avanzada y Exacto, la cuando debería persona haber sido igual que el cáncer, mucho más temprano. así es, y podríamos haber Muy bien, prevenido de repente intentos de suicidio o episodios de correcto, autolesiones o otras complicaciones de correcto. este tipo de trastornos. Perfecto. Doctor, vamos a escuchar los titulares de la hora en RPP Noticias. Gracias por estar con nosotros. Estoy cuidando tu salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Estamos conversando de salud mental hoy día en el programa. Estamos conversando de lo que son los trastornos de la salud mental, los grandes tipos. Nos ha dicho nuestro invitado, el doctor Humberto Maldonado Ruiz, quien es médico psiquiatra, trabaja en el Ministerio de Salud, en la Dirección de Salud Mental, de lo que son los dos grandes tipos de trastornos, los trastornos del ánimo,
en los cuales están los trastornos del ánimo propiamente dichos, la depresión, los trastornos bipolares, lo que se llaman los trastornos neuróticos, lo que se llaman las somatizaciones, en la que está la ansiedad, el trastorno de conversión, en la que la gente tiene tanta ansiedad que desarrolla síntomas muy intensos. Y este primer grupo nos ha dicho en lo que no hay un desequilibrio, una ruptura con la realidad. La gente al principio se resiste a creer de que está pasando por un momento malo en su salud mental, por eso es que deja avanzar y ya cuando ya no puede más, cuando la depresión la agota, cuando la ansiedad le impide cumplir una vida diaria productiva, allí recién se busca ayuda. Y nos dijo el doctor Maldonado que, al igual que el cáncer, ese no es el momento, ya está avanzado. Lo ideal sería ir antes. Pero existe un segundo grupo de trastornos, nos ha dicho. Este gran segundo grupo de trastornos, el nombre nos hace pensar, son trastornos de la percepción y del pensamiento. Percepción significa cómo percibimos el mundo alrededor nuestro, y del pensamiento, cómo configuramos en nuestra mente lo que estamos interpretando, lo que estamos mirando. En este segundo grupo, doctor, quisiera focalizar la conversación en este momento. Háblenos sobre, en términos generales, de este segundo grupo, trastornos del pensamiento y la percepción, y denos algunos ejemplos. Bueno, principalmente acá estaríamos hablando de lo que es la psicosis, ¿no? Si bien, como dijimos al inicio del programa, la palabra neurosis ha perdido relevancia y se ha disgregado en otros grupos que ya hemos descrito, la psicosis como tal se mantiene como un fenómeno psicopatológico bien descrito, ¿no? La psicosis, ¿no?, se caracterizan por pensamientos y percepciones distorsionadas, ¿no? Así también como por emociones y conductas perturbadas, ¿no? La psicosis, desde el punto de vista de la clínica médica, es un síndrome que puede bien ser por múltiples causas, ¿no? Mejor dicho... Esto es importantísimo que lo explique. O sea, la psicosis, cuando uno dice la psicosis, es como decir las fiebres. Hay fiebre por... ¿Cuántas razones hay para tener fiebre? ¿O cuántas razones hay para tener diarreas, verdad? Entonces se dice el síndrome de la fiebre, el síndrome de la diarrea, y lo que usted nos está diciendo que también, cuando uno habla de psicosis, dice el síndrome de la psicosis. Así es, el síndrome psicótico, entonces, es un conjunto sintomático que se caracteriza, como ya dijimos, ¿no?, por alteraciones en el pensamiento, en la percepción, la presencia principalmente de lo que llamamos el delirio o la delusión, ¿no?, que es esta creencia falsa, es una creencia fija que no se adapta a la realidad social y cultural del entorno de la persona, ¿no? Es una idea que penetra en la mentalidad de la persona y constituye justamente esta desconexión con lo que viene a ser la realidad cultural a lo que nos referimos, ¿no? La psicosis, entonces, tiene esta característica, pero otras más también que quisiera mencionar, ¿no? Claro que sí, vamos a ir por esas. Trastorno del pensamiento. Por favor, denos ejemplos prácticos a nuestros oyentes, de ejemplos prácticos de cuáles son, por ejemplo, esos trastornos del pensamiento. ¿Cómo se nota? ¿Cómo lo puede notar la mamá, el papá que nos está escuchando o quien sea? Cuando estamos ante una situación aguda, ¿no?, la psicosis como síndrome, una psicosis aguda, vamos a encontrar eso. Además, este trastorno del pensamiento se va a expresar con una desorganización del lenguaje, ¿no? De pronto vamos a observar a nuestro familiar hablando lo que llamamos incoherencias, ¿no?, diciendo cosas que no son. Muchas veces los familiares se expresan de esa manera, ¿no? Por ejemplo, expresando preocupaciones que no tienen un asidero en la realidad, ¿no? Por ejemplo, entre sus pacientes, algo que recuerde que usted escuchó y que le llamó la atención, solamente como ejemplo. Por ejemplo, las personas que atraviesan una psicosis aguda pueden tener la vivencia de que están siendo perseguidas por alguna conspiración, por alguna persona o por alguna fuente que para el resto de la familia no se verifica en la realidad, ¿no? Inclusive puede sentir esta vivencia de la persecución de sus propios familiares, ¿no? Es lo que llamamos el síndrome de delusiones paranoides, ¿no? Son ideas de que hay persecución, son ideas de que la persona está siendo acosada, digamos, y que tiene que prepararse para responder, ¿no? Y esto, como le digo, no tiene una realidad, ¿no? Muy bien. Entonces es el trastorno del pensamiento alterado, se manifiesta con
trastornos en el lenguaje, la manera en que expresan, ven la realidad diferente, y un ejemplo que nos ha puesto es este del delirio de persecución. Trastornos de la percepción, porque esto está en la definición. Usted nos dice que estos son trastornos del pensamiento y la percepción. Ujú. ¿Cómo se manifiestan ejemplos de trastornos de la percepción? Bueno, cuando ya estamos hablando de psicosis, hablamos ya de lo que son las alucinaciones, ¿no? Si de Alucinaciones. hecho lo central para hablar de psicosis en realidad es el delirio, como ya explicamos, en Ujú, muchos casos, ¿no? En la mayoría de ellos, también vamos a encontrar fenómenos alucinatorios. Las ujú, alucinaciones, ¿no? Son percepciones falsas, son vivencias de estar percibiendo un sonido, una voz, o de repente en el terreno de lo visual, tener una visión, ¿no? O de repente en el terreno del tacto, sentir sensaciones corporales que no tienen un estímulo real. Entonces la ujú. persona, por ejemplo, que son las más comunes tipos de alucinaciones, las alucinaciones auditivas, puede escuchar voces, ¿no? Que expresan un contenido desagradable en la mayoría de los casos, y la persona entonces, como respuesta a esta vivencia de una percepción falsa, va a tener estas conductas desorganizadas que justamente hemos señalado, ¿no? Entonces los Ujú. familiares vamos a observar una persona quizás que habla sola, o parece que está musitando palabras, o parece que justamente este aislamiento que tiene es una Ujú. respuesta a estas alucinaciones que está teniendo la persona. Y el problema aquí es que esta desconexión con la realidad no permite que esta persona de saque pueda definir que estas son alucinaciones, Claro, ¿no? no se da cuenta, está en su mundo. Ha creado su mundo, está viendo sus propias cosas, está escuchando sus propias cosas. Ajá, digamos que sí. Qué interesante. Y Muy bien. esto es con lo que constituye Ujú. a lo que conocemos como el síndrome psicótico, ¿no? Ahora es El importante síndrome señalar psicótico. que este síndrome Ujú. psicótico es un síndrome, ¿no? Básicamente cuando decimos síndrome estamos Tiene describiendo los muchas causas. síntomas y Ujú. signos, y tiene muchas causas. Una psicosis se puede presentar como consecuencia de un consumo de sustancias psicoactivas, Exactamente, como eso se ve mucho en las emergencias. Doctor, vamos a escuchar la hora satelital y vamos a seguir de otros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. Encantado de estar con ustedes. El doctor Humberto Maldonado Ruiz, él es médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, está con nosotros y estamos hablando sobre salud mental. Ya hemos definido todo lo que son trastornos de la salud mental, los dos grandes tipos, lo del ánimo, del pensamiento, hemos hablado ya de cada uno de ellos. Y si usted recién prende la radio, señora, y dice, ay, cómo me interesa ese tema, qué pena que me perdí el programa. Pues tranquila, RPP Noticias tiene una aplicación en el internet que se llama Radio Player. Usted va allí, busca el día sábado, 11:30, Cuidando tu Salud, y todo el programa está almacenado para que usted, esta tarde, con su tecito, con su galletita, se siente y escuche todo el programa y pueda aprender. Doctor Maldonado, entonces ya hemos ido, ya hemos revisado toda la primera parte, los trastornos del ánimo, los tipos de trastorno del ánimo, ya usted nos definió los trastornos del pensamiento y la percepción y nos ha dicho que es un síndrome, es decir, tiene muchas causas y los síntomas son comunes, obviamente, a muchas razones y que están caracterizadas por lo que se llama las alucinaciones auditivas, las alucinaciones visuales, en las cuales la gente ve cosas que no hay, escucha cosas que no hay, se encierra en su realidad, habla sola, y eso es lo que la gente puede percibir en un familiar. Eh, ¿Cuántos? Sé que hay muchos, pero ¿cuáles son los principales tipos de estos trastornos del pensamiento y la percepción y la esquizofrenia? ¿Qué lugar ocupa entre ellos? Como bien decíamos en el bloque anterior, ¿no? La psicosis es un síndrome y como tal puede tener varias causas, ¿no? En Ujú, algunos casos, una psicosis aguda, que agudo significa de comienzo reciente y que dura un tiempo límite máximo de más o menos un mes, hablamos de psicosis aguda, puede ser causada por un consumo de sustancias psicoactivas, como por ejemplo la cocaína o la marihuana u otras sustancias. También puede ser ocasionada por una enfermedad física, por ejemplo la presencia de un problema tiroideo o un problema neurológico, quizás ujú. inclusive problemas de cáncer. Y Drogas como la cocaína, así es, en el caso de ujú, personas que consumen sustancias y las personas que tienen problemas de dependencia a sustancias, las anfetaminas, las exacto. anfetaminas Ujú, inclusive pueden presentar en algún momento determinado del curso de su cuadro ujú. un episodio psicótico, ¿no?
Y exactamente. en estos casos no suelen necesariamente configurarse al final como un trastorno mental crónico discapacitante, que sí es, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Que es una Ujú. enfermedad crónica en la que hay una Llegamos por psicosis. fin a la esquizofrenia, que fue el motivo principal de hacer toda esta conversación, pero espero que nuestros oyentes hayan visto todo el camino que hemos tenido que recorrer para llegar a la esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia, defínasla, por favor, de la esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental y para eso es importante también definir por qué decimos trastorno y no enfermedad, ¿no? En salud física hablamos de enfermedad en tanto que conocemos la causa que ocasiona Ujú. cualquier enfermedad, pero en salud mental no se tiene una única causa para los No trastornos se que sabe. tenemos. Por eso hablamos mejor del vocablo trastorno, ¿no? Y la Ujú. esquizofrenia es un trastorno mental en la que se caracteriza por la presencia de una psicosis crónica y recurrente. Entonces la Ujú. persona con una Psicosis crónica y recurrente, o sea, todos los síntomas que usted nos ha dicho, abstraerse de la realidad, las alucinaciones, todo eso es crónico, es de todos los días y recurrente significa que puede mejorar un tiempito, pero regresa y regresa y regresa. Así es, regresa bajo la forma de nuevas crisis psicóticas, vamos a decir, ¿no? Y Ya. en el curso crónico de la enfermedad, ¿no? Si bien hemos dicho, hemos caracterizado ya la psicosis, en la esquizofrenia vemos algunos cambios dentro de estos mismos síntomas, claro, que van a caracterizar y tipificar más ya la esquizofrenia, ¿no? Por supuesto que para diagnosticar una esquizofrenia es importante Ujú. descartar estas causas físicas o estas causas orgánicas a las que nos hemos referido, Ujú. ¿no? Ujú. Ahí es recién cuando clínicamente, desde el punto de vista de la clínica médica, podemos decir esta persona está probablemente cursando ese trastorno mental, la esquizofrenia. Y Y como ese es el decía, trabajo de usted, de los psiquiatras, ¿no es cierto? Llega el paciente con todos los síntomas que nos ha dicho de la psicosis, las alucinaciones, la abstracción, todo eso, de trastornos del pensamiento, y usted dice, a ver, vamos a buscar causas. ¿Será glandular? Exámenes de sangre. ¿Será que tiene una enfermedad crónica? O sea, ustedes van pasando lista, cuando pasan lista, no es esto, no es esto, no es esto, ahí llegan allá al diagnóstico de este trastorno que es la esquizofrenia. así es, ¿no? Y por supuesto, ya esto tiene que ver quizás más con la especialidad de la psiquiatría, la propia sintomatología, la propia psicopatología del síndrome nos puede también ayudar a sugerir quizás de esta persona ya se está dirigiendo hacia una esquizofrenia. Porque cuando Ujú. hablamos de esquizofrenia vemos, por ejemplo, que este lenguaje desorganizado que en una psicosis aguda puede ser inentendible, en una persona con esquizofrenia es un poco más entendible el lenguaje, pero el delirio está mucho más sistematizado. Mm. ¿No? Digamos que los contenidos psicológicos de los delirios se sistematizan más, se hacen más complejos y por eso las conductas que tiene una persona ya con una esquizofrenia suelen ser más que desorganizadas, ya como más como extravagantes, podríamos decir, ¿no? Ejemplos, denos ejemplos. Acuérdese de algún paciente para que nuestros oyentes lo puedan imaginar. Pues cuando hemos tenido la oportunidad de ver personas, sobre todo, que no están en ningún tipo de tratamiento y tienen Sí, claro, crónicamente ejemplo de una eso. esquizofrenia, podemos ver una persona que tiene conductas extravagantes, a veces podemos observar que tiene ropas estrambóticas, un cambio radical en lo que era antes de su personalidad. En algunos casos, tristemente vemos a veces, ¿no? Personas que viven en las calles con estos trastornos y que han perdido Mm. todo contacto con la sociedad, ¿no? Y vemos que están acumulando objetos, ¿no? Están arrastrando objetos que para ellos tienen algún significado, pero son conductas que describimos como conductas extravagantes, conductas Ujú. desorganizadas también, ¿no? Claro, eso es nuevamente para referirnos al lenguaje popular, lo que la gente llama los loquitos. Claro, peyorativamente nos referimos a estas personas como Correcto. locos, ¿no? Y Es esto, un término obviamente peyorativo, que no, ujú, pero es así como el pueblo lo conoce, esa así persona que está en es. la calle, gente sin hogar, llevando carritos y llevando cosas y paquetes y cosas, y la gente dice, ay, mira, el loquito, cómo lleva tantas cosas. Ese es el ejemplo entonces de una persona, podría ser con esquizofrenia. Claro, esa vamos a decir es como evolucionan estos síntomas de la psicosis, pero en esquizofrenia hablamos de un grupo adicional de síntomas, ¿no? De hecho, Ujú. para hablar de esquizofrenia se hablan de los síntomas positivos y los síntomas negativos. Los Ujú. síntomas positivos se refieren a esos que antes la persona no tenía y ahora sí se presentan. Por ejemplo, el delirio, Ujú. dijimos, las alucinaciones. Ya. Pero los Ujú. síntomas negativos se refieren a como un apagamiento afectivo de la persona.
La persona se aísla, la persona pierde coherencia entre las emociones que dice tener y las que parece expresar objetivamente, ¿no? Hay una pérdida del cuidado personal, ¿no? Hay una falta de motivación para el autocuidado, hay un enlentecimiento psicomotor, ¿no? Entonces la persona Qué con una interesante. esquizofrenia crónica tiene esas características. Se dice que hay más o menos 3.000 personas con esquizofrenia en el Perú. Usted debe haber visto algunas decenas o centenares. Háganos un perfil de la persona con esquizofrenia, doctor. Para empezar, ¿hombre o mujer? La esquizofrenia suele ser más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Hablamos ¿Cuánto? ¿2-1? ¿3-1? la proporción suele ser de 4 a 3, ¿no? Tampoco 4 a 3. Ok. 4 Muy en bien. Un hombres, poquito 3 más en mujeres. frecuente en varones. Sí. Segundo, edad. La edad de presentación también está un poco diferenciada por hombres y mujeres, ¿no? En varones, ¿En hombres? el inicio suele ser entre el límite de la adolescencia y la adultez temprana. Hablamos entre los 15 y 25 años, más o menos, que Wow, inician. jovencitos. Y en las mujeres un poco más tarde, ¿no? Hablamos que inicia quizás entre los 25 y 35 años. Pero estas son aproximaciones estadísticas, Claro, ¿no? es un perfil, obviamente. Así es. Solamente para tener una idea. Tercero, ¿de dónde vienen? ¿De las ciudades, del campo? En realidad está uniformemente distribuido, es lo que muestra la evidencia, ¿no? Uniformemente distribuido en ámbitos rurales, en ámbitos urbanos, ¿no? Pero quizá es un poco interesante señalar también que, ¿no? Y de repente un poco saltando el tema del pronóstico, algunos reportes de las evidencias muestran de que, por ejemplo, las personas con esquizofrenia se recuperan mejor, o perdón, no se recuperan tan bien en ciudades industrializadas en comparación a ciudades menos industrializadas, ¿no? Qué interesante. Y eso es El un misterio, ambiente, francamente, ¿no? la importancia del ambiente, del medio ambiente en el que uno vive. Doctor, vamos a escuchar los titulares de la media hora en RPP Noticias y quiero invitar a nuestros oyentes. Señora, si usted se quiere aunar a esta discusión, tiene preguntas sobre este tema de la salud mental, de lo que hemos hablado, los trastornos de la psicosis, del pensamiento, trastornos del ánimo, depresión, el doctor Maldonado puede contestar sus preguntas. Ya usted conoce los teléfonos de RPP Noticias, 22 el uso, el doctor Elmer Huerta desde Washington. Estamos conversando con el doctor Humberto Maldonado Ruiz, médico psiquiatra. El tema de conversación son los trastornos de la salud mental y más específicamente los trastornos de de la percepción y lo que se llama la psicosis, y hemos hablado ya también de la esquizofrenia y estamos ahora tomando llamadas telefónicas. Vamos a ir con Camila. Camila está en San Martín de Porres. Camila, buenas tardes, gracias por llamar. Buenas tardes, doctor. Bendito sea el Señor que me permite hablar con ustedes. Gracias. Y, El doctor Maldonado le escucha. Adelante, corazoncito. Gracias, doctor. Una familia Dios nos da y uno la ama de verdad, pero a veces la vergüenza, el temor nos hace no ver lo que deberíamos darnos cuenta. Tengo un hermano, que es el cuarto. Somos 4 hermanos. Y bueno, hace algún tiempo yo estaba conversando con mis primas y él agarró el cuchillo y me comenzó a perseguir. Lo pasé por alto porque lo quiero mucho, mi hermano. Y luego en el 2016 hubo una pequeña discrepancia y él me agarró y también me volvió a golpear contra cosas de metal. Y ahora último, como yo ya he perdido la visión, porque se me desprendió la retina, doctor, él se acercó en silencio y me dio muchos puñetes y patadas. Yo adoro a mi hermano, lo quiero muchísimo porque él tiene un cargo importante en la sociedad. Entiendo. Pero Camilita, una pregunta. ¿Su hermano ya ha sido visto por algún doctor? ¿Ha sido visto por algún psiquiatra? ¿Tiene ya diagnóstico todavía? Doctor, él justamente le ha suplicado a mi mamá que no me acerque yo al domicilio de él, o sea, al domicilio de mi mamá, porque cuando él me ve, siente que él no quiere, siente que se va a volver un paciente psiquiátrico. Ayúdenos, doctorcito, por favor. ¿Y él es así con todos los miembros de la familia o solamente con usted? ¿Él trabaja, hace sus cosas normales? Él es abogado. Ya. Cumple sus O trabajos. sea, él hace sus cosas normales, va a su estudio de abogado, hace sus cosas. Es con usted el problema, ¿cierto? A veces, o sea, el problema es cuando él pierde, como dicen, los papeles. Y Sí, él, pero los pierde solamente con usted, Camila, o con todos.
No, puede ser con cualquier persona. Pero o sea, él se para peleando con la gente. Sí, o sea, por ejemplo, le ha pegado a un fiscalizador de acá del distrito, después a un venezolano, bueno. Entiendo. Pero igual lo Doctor adoro, Maldonado, normal. ¿quiere usted hacerle alguna pregunta más a nuestra oyente Camila? Bueno, quizás que pueda referir lo que usted ya le preguntó, ¿no? Si es que esta persona tiene ya un diagnóstico, porque Si no múltiples tiene cosas diagnóstico, pueden confluir en entiendo. este Muy episodio, bien, ¿no? gracias Camilita por llamar. Doctor, brevemente, ¿qué le podemos aconsejar a Camila con respecto a lo que nos ha contado? Bueno, lo que yo observo en este caso es sobre todo una resistencia de esta persona para poder ser reconocida como una persona con un trastorno mental, ¿no? Y eso es un poco de lo que hablamos al inicio, ¿no? Las personas con esquizofrenia, con psicosis y en general las personas con trastornos mentales enfrentan un problema grave que es el tema del estigma. En la sociedad están muy estigmatizadas las personas con estos trastornos y son consideradas personas peligrosas, personas incapaces, ¿no? Personas que deben ser aisladas, ¿no? Nada Claro, la más. gente habla de trastornos reactivos o momentáneos, por ejemplo, esos asesinos que dicen, ay, yo sentí la necesidad de hacerlo, yo funcionaba perfectamente, pero no, eso me crucé, dicen. Este señor califica como una persona que necesite ayuda de salud mental, pueda que tenga un trastorno, o es un trastorno de carácter, no, ¿me entiende? De personalidad. ¿Cómo lo catalogan ustedes? Bueno, definitivamente para poder dar una opinión de una persona Obviamente particular. necesitan conversar mucho más. Exacto, ¿no? Como bien dijimos, la entrevista es el método con el que trabaja la clínica médica, pero habría que tomar en cuenta también los contextos en los que se dan estos episodios de violencia, ¿no? Como les decía, ¿no? Mucho se dice que la persona con trastorno mental es violenta de manera intrínseca, ¿no? Pero justamente la investigación nos muestra de que las personas con trastornos mentales, incluidas las personas con esquizofrenia, son mayoritariamente más víctimas de violencia que agresores, ¿no? El tema es que en estas experiencias como las que nos comenta la oyente, ¿no? Señora Camila, habría que analizar bien todos los componentes contextuales que justifican estos actos, ¿no? Lo ideal sería entonces que alguien hable con este señor, que le haga ver el comportamiento que está teniendo y que lo convenza de conversar con un profesional de la salud mental. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Sí, y muchas veces la aproximación tiene que ser lo más centrada en la persona posible. Para esto yo le podría recomendar a la oyente que pueda hacer una búsqueda del centro de salud mental comunitario más cercano que tenga. San Martín de Porres, dijo, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Pero si él no quiere ir, doctor. Hay alternativas. Justamente la importancia de que la atención de las personas con trastornos mentales esté en la comunidad es lo que va a permitir que la accesibilidad pueda incrementarse. La persona quizás no va a poder ir. Si él no quiere ir, dice, no, yo no tengo nada. Así es. Ahí lo que se puede hacer es iniciar una vinculación de la familia con el centro para comenzar a explorar qué alternativas de aproximación pueden tener. Muy bien, eso es importante, que ya la familia vaya, consulte y diga, tengo este caso, y ya se aproxima a la familia. Ese tipo de consultas sin el paciente se permiten, ¿no es cierto? No se van a molestar en el centro diciendo, no, ustedes tienen que traer al paciente, ¿para qué vienen ustedes nada más? Así es, justamente el enfoque comunitario que se está desarrollando actualmente apuesta por esta mirada de salir a la comunidad, hacer visita domiciliaria, ir a buscar el caso, no solo sentarnos a esperar que llegue, porque ya sabemos los problemas que impiden que llegue, ¿no? Vamos a San Juan del Lurigancho, doctor Maldonado, ahí está Maribí. Maribí, buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos. ¿No? Buenas tardes. Apague, mire corazoncito precioso, apague o baje el volumen de su radio lo máximo que pueda, porque si no, usted se va a escuchar a sí misma, yo me voy a escuchar a sí mismo y nos vamos a marear todos acá. ¿Ya está lista? A ver, adelante. Mire, doctor, yo quería hacerle una consulta con referente a una sobrina, un familiar que tengo, ¿no? Yo vivo en esa casa también. Es una persona así muy violenta, como puede estar muy tranquila, pero por cualquier cosita se molesta, se pone violenta, bueno, y no entiende, ¿no? ¿Cuántos años tiene ella? 22. Es una jovencita de 22 años. ¿Y siempre ha sido así desde niñita y de adolescente o ahora último se ha puesto así? No, de niñita no, más bien... Ahí le está traicionando el celular. A ver, Maribí, si se pone en un sitio que la podemos escuchar. Le pregunté desde cuándo era esto. ¿Es algo reciente o de tiempo atrás? ¿Aló?
Sí, la escucho. Le pregunté, madrecita, ¿desde cuándo es esto? Yo le decía que ella empieza con esto más o menos en la edad de la adolescencia, porque ella no fue así de niña. Era una niña muy tranquila. Muy bien, entonces ya simplemente lo que a usted le llama la atención son los cambios de carácter, la agresividad y lo colérica que se pone, ¿cierto? ¿Aló? Sí, gracias, Mariby. Parece que tenemos problemas con nuestra comunicación. Doctor, la pregunta sería quizás, ¿cómo podemos distinguir problemas de carácter que le llama la gente, de personalidad, de trastornos de la salud mental? Bueno, se suele pensar, ¿no? Como justamente las dos últimas llamadas, ¿no? Persona violenta, ¿será que tiene un trastorno mental grave? Correcto. ¿No? Esa es la pregunta que le ponen la etiqueta de frente. Así es, ¿no? Así es como funciona este fenómeno del estigma, ¿no? Es un estereotipo que nos hace pensar en la persona violenta, por ende tiene un trastorno mental. Sin embargo, la violencia debe ser vista no solo como un fenómeno sanitario, sino multidimensional, ¿no? Entonces, no solamente con la ocurrencia de violencia podemos llegar a una conclusión. Ahora, usted me dice, ¿qué puede ser una persona? ¿Cómo distinguir si se trata de un trastorno mental quizás o más bien algún estilo de comunicación y abordaje que ha desarrollado en su propia personalidad? Y por supuesto, lo vemos que proviene de un entorno donde se facilitan estas dinámicas, ¿no? O sea, la violencia no es un fenómeno individual, ¿no? Es un fenómeno colectivo. Bueno, los trastornos mentales en realidad como tales, como trastorno mental, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, en realidad sí parece que cambian a la persona entre un antes y un después, ¿no? O sea, la pregunta que usted hacía es clave, ¿no? ¿Y esa persona siempre ha sido así? ¿O es que desde hace un tiempo nomás se comenzaron a dar los cambios y ahora ha cambiado? Si la persona siempre ha tenido esta tendencia a reaccionar irritablemente y evidentemente han cultivado en su entorno y con esta misma persona un estilo de solución de problemas basado en la agresión y la violencia, entonces no podríamos pensar quizás con menos probabilidad de que esto se debe a un trastorno mental, ¿no? Otro caso es una persona con una personalidad más pasiva, ¿no? Y que de pronto... Claro, que cambió de un momento a otro. Muy bien. Bueno, en un proceso, Entonces, ¿no? Pero en cambió. casos como este, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aconsejarles que idealmente vayan, obviamente, con el profesional de salud mental para conversar, porque están teniendo un comportamiento que sus familiares no lo soportan. Sí, definitivamente. Aún así no se trata de un trastorno mental grave, como la esquizofrenia. Para que aprendan a comportarse, entre comillas. Así es. Claro, pero no es, además de eso, ¿no? En realidad más enfocar a la violencia también como un motivo de consulta de salud mental. Porque desde el Ministerio de Salud inclusive ya tenemos una guía de atención de los casos de violencia. Entonces hay que hacer un plan también con este tipo de casos para abordar no todo es un lo trastorno, claro, no es una consulta por un trastorno de salud mental, sino una consulta por un problema de violencia que es sumamente importante. Doctor, escuchamos la hora satelital, nos hemos pasado un par de minutos, regresamos. Entre sus brazos, a quien contarle. En nuestros estudios, el doctor Humberto Maldonado Ruiz. Estamos en el último segmento de nuestro programa dedicado a la salud mental, específicamente dedicado a los trastornos del pensamiento, la percepción, lo que se llama la psicosis, la esquizofrenia. Ya hemos definido todo esto. Si usted quiere escuchar de nuevo este programa, va a estar en la aplicación Radio Player de RPP Noticias. Estamos tomando llamadas telefónicas de nuestros oyentes. Vamos a Moquegua. Patricia está en Moquegua. Patricia, muchas gracias por esperar. ¿En qué la podemos ayudar? Buenos días, doctor. Bueno, muchas gracias por la atención y también muchas gracias por el programa preventivo, ¿no? Es importante para todos. Le comento, yo soy una persona con discapacidad visual. Ya hace 2 meses ya he perdido totalmente la visión. El punto es, doctor, que no sé si tiene algo que ver, pero desde estos últimos 2 meses, la verdad que, tengo un trastorno de sueño terrible. No puedo estar, o de día o de noche estoy durmiendo, incluso cuando estoy hablando con las personas, llega un momento en el que me pierdo, me duermo. Igual cuando tengo que ir a clases, pero no tomo atención y bueno, ya tengo el problema que me duermo y los profesores hasta ya me han... Lógico. Patricia, una preguntita. Usted es jovencita, tiene 35 años. ¿Cuál es la razón de su ceguera, madrecita? Glaucoma congénito.
glaucoma congénito. Usted ha ido perdiendo la vista, digamos, poco a poco durante todos estos años, ¿no es cierto? Sí, en 2 años prácticamente se ha reducido totalmente, pero estos 2 meses ya la reducción ha sido totalmente... Muy bien. O sea, digamos que en los últimos 2 meses es que usted, digamos, ya no puede ver nada, ¿cierto? Luz, sombra. Luz y sombra, muy bien. Y el problema suyo es la somnolencia. Sí, no sé si el doctor nos puede... doctor. Entiendo. Ok, muchísimas gracias, Patricia. Doctor, yo alguna vez leí, usted por favor, estoy seguro que sabe más de esto, de que cuando las personas pierden la capacidad visual, cuando se quedan ciegas, tienen problemas muy grandes para adaptarse a los ritmos circadianos de luz y de sueño y de vigilia, ¿cierto? De hecho, sí, ¿no? Los estímulos de la naturaleza, ¿no? El clima, la luz, van a afectar estos ritmos circadianos, y el perder la conexión con ellos, como el tema de la invidencia, nos va a tener que cambiar nuestra relación con eso, ¿no? Pero también y sobre todo que es tan reciente, solo 2 meses atrás a ella le ha empezado, o sea, en 2 meses ella realmente está viviendo en un mundo que ya no ve la luz del sol, digamos, ¿no? Y por otro lado también ahí tener en cuenta, ¿no? Como usted acaba de decir, ¿no? Recientemente, una pérdida como esa nos haría también pensar en el tema del duelo, ¿no? Y duelo muchas veces puede ser un terreno fértil para poder desarrollar quizás una depresión, pero una reacción adaptativa con síntomas depresivos, ¿no? Yo creo que este caso, y ese es el consejo, no sé si usted coincide conmigo, doctor, para Patricia, es que sea multidisciplinaria, como se dice, su doctor de cabecera, su doctor de medicina general que la pueda ver, y no sería mala idea también hablar con un doctor de salud mental para que pueda este duelo que usted le ha llamado, o trastorno traumático, de estrés postraumático, ya de haber perdido, cómo lo ha tomado, etcétera, ¿no es cierto? Claro, o sea, la idea de la multidisciplinaridad es clave aquí, ¿no? Inclusive una multidisciplinaridad que vaya más allá únicamente de personal médico también, ¿no? Es interesante incluir personal de enfermería, psicología, trabajo social. En nuestro país, usted sabe, nuestra realidad se va a beneficiar mucho de las intervenciones de todos estos profesionales, ¿no? Exactamente. Y quizás allí, el médico general, el médico internista pueda considerar darle algún tipo de medicamento para ayudarla a dormir al comienzo, para que ya después ella pueda acostumbrarse. Vamos a tomar esta última llamada, no quiero dejar esperando a César, que está en Huaycán. César, muy buenas tardes. Tiene 1 minutito y medio, por favor, bien rapidito, César. Ya, buenas tardes, doctor. Primero, quisiera saber, mi esposa tiene diagnóstico de esquizofrenia. Ahora, su manera de dormir, se levanta 5, 4 de la mañana y ya no vuelve a descansar. Segundo, ¿a qué hora se acuesta, César? ¿A qué hora se acuesta ella? De 7:30 a 8:30. Esa es bien la hora tempranito. Entonces, de 7 a 8 de la noche hasta las 5 de la mañana son 5 más 4, pues mira, está durmiendo 8 o 9 horas por noche, ¿no es cierto? Sí. Ya, sigue. Segundo, doctor, si la enfermedad es genética. Tercero, los efectos secundarios de los medicamentos que toma. ¿Qué toma? Y sertralina, risperidona, clonazepam y una más que no recuerdo el nombre. Ya, ok. Si la depresión es la vía directa para esta enfermedad, porque también sufre de depresión, y su alimentación, ¿cómo debe de ser? Bien. Muy bien. Gracias, César. Bien rapidito. Doctor, ¿es la esquizofrenia una enfermedad genéticamente hereditaria? ¿Es hereditaria? Bueno, en realidad, para todos los trastornos mentales, incluido la esquizofrenia, no se conoce una única causa, ¿no? Hablamos de que es una combinación de factores genéticos, ambientales, ¿no? Psicológicos. Muy bien. ¿Es hereditaria? Cuando decimos que algo es hereditario es que nosotros... Que se pasa de padres a hijos, obviamente. Claro, pero que se pasa de todas maneras. Y eso no es así. Podemos decir que hay una predisposición genética. Una combinación genética hereditaria. ¿La depresión puede causar una esquizofrenia? Eso es lo que nos dice él. Anteriormente hablamos de la psicosis, ¿no? La psicosis no solamente está presente en la esquizofrenia. Una persona con una depresión puede hacerse tan grave la depresión de desarrollar síntomas psicóticos, que no necesariamente va a ser esquizofrenia. Exactamente. U otros cuadros. Ahora, la persona con esquizofrenia
justamente por el curso de esta enfermedad, por el estigma que enfrenta, por la discapacidad que va a conllevar, es muy común que las personas que ya están iniciando un tratamiento, ¿no?, es lo que desarrollan también asociado a una depresión. Y esto, por supuesto, que complejiza más el cuadro, ¿no? Quizás esta llamada sirva para poder también señalar algo que un poco que quería decir y que había quedado en el tintero, ¿no? El abordaje de los trastornos mentales, particularmente la esquizofrenia, no se puede limitar únicamente al control del síntoma. No se puede limitar únicamente a dar el medicamento. Y eso es algo que, como parte de la reforma de salud mental, es algo que tenemos que ir cambiando. Se ven muchos casos de personas que caen en la polifarmacia, personas que reciben múltiples medicamentos, sin embargo, tienen sueño, no recuperan su funcionalidad, entonces ahí faltan las otras intervenciones, ¿no? Muy bien. Pues doctor, yo creo que ya estamos para terminar, estamos justo en la hora. Podríamos decirle que personas que noten trastornos en su comportamiento, en sus emociones, en lo que es el pensamiento, por favor que consulten rápido y pronto. No hay que tener miedo a la consulta. Podríamos quizá concluir con eso, doctor Maldonado. Así es. Y las personas que acuden pueden tener en mente siempre de que cuando vayan a un servicio de salud tienen el derecho de exigir un tratamiento integral. Muy bien. Fabuloso. Muy bien, doctor Maldonado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación, doctor Huerta. En nombre de todos nuestros oyentes, el doctor Humberto Maldonado Ruiz, médico psiquiatra, estuvo con nosotros. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Laura Amasifuen produjo el programa como siempre y el Chiqui Porras estuvo en los controles electrónicos digitales de RPP Noticias. Chao.